Mañana igual a lo mejor voy a estar aquí. Tú saludas. Sí, igual me ya fueron muchas vacaciones. Jóvenes, pásenle. ¿A quién se De que lo pase. Ya brevísimo receso. Vamos a continuar. Quedamos en el tema de los procesos de la interpretación bajo un punto de vista personal, y el problema que sigue latente en la teoría de la interpretación pues es el que tantas veces hemos hablado. La interpretación, que es un acto de conocimiento o de voluntad. Para resolver esta problemática, al menos nos vamos a conocer estas tres teorías de la interpretación jurídica en general. La teoría número 1, que es de la interpretación ilustrada. ¿Qué nos dice esta teoría? Que el acto, la labor, interpretativa tiende o se concentra a descubrir un verdadero sentido objetivo de los textos normativos. Prácticamente el intérprete es un mero investigador que tiene como objetivo detectar, desentrañar la norma del enunciado normativo. El escepticismo realista, que surge evidentemente en contraposición a la primera doctrina, señala pues, precisamente lo contrario. En los textos normativos no existe en principio un sentido objetivo previo a la interpretación. El sentido de la norma como tal, es un producto de la interpretación. Y su base precisamente está en que el lenguaje jurídico es per se vago. Finalmente, el neocognitivismo contemporáneo, donde trata de hacer una mezcla, una mixtura de las posiciones anteriores, y dice, bueno, en el derecho, como también lo reconoce la teoría estándar de la argumentación, pues hay casos fáciles y difíciles. Los casos fáciles realmente pueden ser resueltos a través de una interpretación como acto de conocimiento, sin mayor labor creadora de derecho, y en los casos difíciles o límites, la labor interpretativa es muy importante en el sentido de la creación o atribución de significados a los textos normativos. De esta manera, la teoría contemporánea del neocognitivismo precisamente se basa en esa distinción. No desecha
de manera automática que la interpretación pueda ser un acto de conocimiento siempre y cuando estemos frente a un caso fácil. Ante un caso difícil no es posible realizar una interpretación en el sentido de acto de conocimiento, sino de atribuir significados al texto para resolver el caso límite. ¿Está claro? Sí. Adelante, abogado. Vamos al micrófono porque los de atrás no. Sí, solamente para antes de quizás hacer la pregunta antes de pasar a otro tema, que no quede desfasado. La interpretación que nosotros esa es la teoría, pero la interpretación que tenemos ya vamos a decir que en el campo del litigio, en los juicios, pues yo lo veo en tres líneas. Una, la interpretación que hace el juez. La otra, la interpretación que hace el demandado a través de su representante. Y la otra, pues la que hace el actor, que finalmente, pues yo creo que la que pondera más es la del juez, que finalmente es el que habrá que convencer cualquiera el argumento y el contraargumento, ¿no? Esa era mi primera pregunta. Bueno, ¿cuál es la ponderación que hace de estas tres, de este triángulo? Y la final, ¿dónde quedan los criterios? Porque finalmente nosotros podemos tener la ley, por ejemplo, en materia laboral, y los presidentes de las juntas dicen, pero el criterio que ha amenado, y palo, cabrón, se acabó todo, ¿verdad? Y en materia penal, yo te manejo la duda, esto, etcétera, etcétera, pero el juez dice, no, esta es mi ponderación, este es mi criterio, y esta es mi interpretación, y fuera. Y si hablamos en materia civil, pues no se diga, hay una interpretación de acuerdo a los principios generales del derecho, la analogía, la mayoría de razón, y al final hoy, en nuestro nuevo sistema, pues la experiencia de vida. Entonces, mi pregunta es, perdón, pero ya estoy un poco confundido. Con todo el respeto, ¿verdad? No hay tal confusión, tienes usted razón en todo. ¿Cuál es el problema aquí? Estas posiciones, por ejemplo, la tripartita generalizada, juez, actor y demandado, cada uno de ellos efectivamente plantea una interpretación tanto de la norma jurídica, del texto normativo y la calificación de hechos. Aquí en orden sería que todos los actores jurídicos, llámese jueces, abogados postulantes, funcionarios, etcétera, hacen una labor interpretativa, todos. Al emitir un acto administrativo, al presentar una demanda de amparo, al contestar una controversia civil, etcétera. Hacen interpretaciones tanto de textos como de hechos. En orden, por ejemplo, en un caso civil, el actor presenta una interpretación tanto del texto normativo al elegir la acción y cuando relata los hechos, califica los hechos, es decir, presenta lo que a su juicio es de relevancia, lo que quiere plantearle al juez para convencer de la condena al demandado. En el segundo momento, hay una interpretación por parte del demandado al contestar la pretensión en el mismo sentido, textos normativos y hechos. Y finalmente, la interpretación del juez. La interpretación del juez, ustedes dirán, en esa dinámica procesal, que actor y demandado van a convencer al juzgador de sus posiciones jurídicas adoptadas, asumidas en sus respectivos escritos. Pero el juez en nuestro sistema, y prácticamente en todos los sistemas del mundo en controversias de este carácter, el juez no tiene la limitación ni la obligación de acoger
alguna de esas dos posiciones jurídicas. Es decir, puede haber una tercera interpretación que es la que realiza el juez y que define el caso que se forma a través de la pretensión del actor y la contestación del demandado. Es decir, puede haber una tercera interpretación, o bien puede acoger alguna parte de la interpretación del actor, condena al demandado, o viceversa. Voy acá y acá. Por acá está. Bueno, a mí me cuestiona porque estamos viendo o va dirigido a una sentencia, a una posición jurídica. Y la interpretación es cualquier norma jurídica y en actos procesales. Si nos encontramos, y algo que mencionó mi compañero, muy cierto. Y es muy vergonzoso ver que los que menos saben argumentación jurídica, perdón que lo diga, son los jueces de todos lados. Porque luego salen con esta tontería de que es mi criterio. Y tenemos 11 criterios, con 8 criterios, porque cada juzgado tiene criterio para situación diferente. Y entonces, ¿qué seguridad? La norma está, y hay normas que hay que tener un nivel interpretativo y otro nivel interpretativo. O sea, hay niveles y hay reglas o técnicas que interpretar. La realidad es que después de haber oído a jueces que dicen que, por ejemplo, yo que me dedico a penal, que el derecho penal no se interpreta, pues yo desde ahí ya, después de 20 años de trabajo, ya después de 20 años de trabajo, y es triste que otros me digan que los principios los utilizan para cuando quieren soltar o dejar a alguien, y es muy triste porque el derecho tiene base, yo no digo que sea ciencia, Claro. pero sí tiene bases para topar o se utiliza un sistema para su interpretación y su interpretación. Esa parte del comentario que es importante hacer mención, los diplomados que organiza la Suprema Corte como este precisamente van encaminados a eso, a generar un poco más de seguridad jurídica, de conocimiento, pero no hay que desconocer una cosa, es efectivamente la realidad en algunas situaciones es muy ruda y más ruda cuando no nos favorece, pero todos, exactamente como decían, los órganos jurisdiccionales, los jueces de cualquier tipo, tienen criterios. Esos criterios no son, y tampoco nos debemos asustar, esos criterios no son más que esto: interpretación de lo que ellos hacen de los textos normativos. Hay cosas tan increíbles como la que me comentaban ayer, donde se presenta una demanda de amparo para brincar el obstáculo de la prohibición en algunos estados del matrimonio entre parejas del mismo sexo, y un criterio de un juzgador federal es conceder, así me lo comentaron, conceder una suspensión de plano para que estas personas puedan ejecutar o celebrar ese acto jurídico, es decir, casarse entre hombres, casarse entre mujeres. ¿Qué es ese criterio si no es más que una interpretación del texto normativo? ¿De cuál texto? Pues de la ley de amparo. Puede a lo mejor no convencernos, pero finalmente es una interpretación. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué es lo que hacemos, mejor dicho, todos los días? Plantear nuevas interpretaciones, generar el cambio de criterio a través de posiciones jurídicas distintas a las que imperan en este momento. Pero finalmente todos esos criterios sobre todo de índole procesal que utilizan para a lo mejor agilizar procedimientos, criterios que se utilizan desde mi punto de vista de manera negativa
para desechar demandas. Por ejemplo, en amparo hay jueces que utilizan criterios muy obtusos, donde prácticamente llega una demanda de amparo y lo primero, esa es la instrucción al personal del juzgado. Lo primero que hay que buscar en una demanda de amparo es la causa de sobreseimiento para poder desechar la demanda. Pero finalmente, esa conducta como tal no es un criterio interpretativo. Eso es otra cosa. Eso puede ser flojera. Desafortunadamente en nuestro país no tenemos una política pública judicial como tal. Es decir, lineamientos tan generales de conducta que puedan aplicarse a todos los órganos. Como política pública, tenemos mandatos en las leyes. De acuerdo con la reforma de derechos humanos, esta instrucción que en algunos juzgados se les da al personal, pues dista mucho de ser apegada a la Constitución. ¿Por qué? Porque con la reforma de derechos humanos todas las autoridades están obligadas a preservarlos. Entonces, cuando llega una demanda de amparo, lo primero que con este marco conceptual deberíamos hacer es ver cómo emitirla, no cómo desecharla. Y en el fondo sucede lo mismo, llega la audiencia constitucional y lo que debemos buscar no es el sobreseimiento, sino en todo caso entrar al fondo y resolver si asiste o no razón a la parte quejosa. Es una visión distinta. Pero criterios, por ejemplo, no solamente el actor, no solamente el demandado o el juez son los que interpretan la norma, porque finalmente los actuarios y notificadores son uno de los mayores interpretadores de normas. Cuando realizan desplazamientos, por ejemplo, cuando ejecutan un embargo, ahí si ustedes observan con detenimiento, claro, se hace mecánicamente y a lo mejor no se expresa en un documento donde se pongan los argumentos en pro y en contra, pero en realidad lo que hace el actuario es interpretar las normas. Y unos dicen, a mi juicio no puedo entrar porque no me lo permitió, pero aquí traigo la policía, etcétera. Hacen muchas cosas. Unos van una vez al domicilio, otros ni van. Entonces es complicado, pero no dista, no es que esos criterios no sean interpretativos. Pueden ser criterios interpretativos que no sean correctos, puede ser. El punto es que cuál es el límite de la corrección en la interpretación. En la interpretación, desafortunadamente, no tenemos un parámetro objetivo para poder verificar si ese criterio es válido o inválido. Lo único que se ha construido para la interpretación y verificar hasta cierto punto la corrección o incorrección de una propuesta jurídica, pues es el tema de la argumentación. En la medida en que esté más sólida la argumentación hacia un punto, puede ser válido. En la medida en que no, pues es incorrecto. Por eso se dice que finalmente los intérpretes auténticos de un texto normativo son los jueces. Y finalmente nuestra Suprema Corte, que es la que en última instancia fija el criterio, es decir, a través de la jurisprudencia y del precedente, el criterio que debe imperar sobre un texto normativo. ¿Sería esta verdad, abogada? Creo que está apagado. Es alucinante la interpretación de los textos normativos y es bien interesante, licenciado José Antonio. Recientemente obtuve una sentencia de divorcio que a mi cliente le interesaba mucho que se hiciera la declaratoria en sentencia que su esposa quedaba impedida para contraer el nuevo matrimonio en 2 años por haber sido la culpable y que se le
prohibiera, como está en la ley, que se casara con quien fue su amante antes de la demanda de divorcio. Entonces, sorprendentemente, el juez que resolvió el asunto decidió que estaba comprobado el adulterio y quedaba ella separada de su esposo, prohibiéndole que siguiera usando su apellido, y que él quedaba en absoluta libertad para contraer nuevo matrimonio, y ella debería de esperar 2 años para contraer nuevo matrimonio. El caso está que en la audiencia final él había solicitado que se le prohibiera que se casara con el hombre con el cual ella conubió. Ella se enamoró. Se enamoró y conubió y procreó una niña. Entonces la argumentación que utilizó la juez me pareció interesante, pero también me pareció omisa, porque ella dijo: no puedo yo decir que tenga prohibido casarse con el que fue su amante, porque la ley es muy clara al decir que el adulterio entre cónyuges trae aparejada la prohibición para casarse con la misma persona. Puede casarse con otra, pero con la misma no. Con esa no. Entonces como es una causa de nulidad que se encuentra prevista en el Código Civil, no es necesario hacer esa declaración. Simplemente que si la señora desobedece y se llegara a casar, el Ministerio Público estará autorizado para pedir la nulidad, y también el actor podrá pedir la nulidad de ese nuevo matrimonio. Pero si transcurren 6 meses sin que pida la nulidad, entonces el matrimonio cobrará validez plena. Entonces me pareció a mí muy omisa la sentencia, muy incompleta, porque en primer lugar los ministerios públicos están sobresaturados de trabajo y no van a andar a ver a quién persiguen. A ver, ¿qué amante se casó con el otro? Sí, para promover la nulidad. En segundo lugar, mi cliente como actor no va a andar él vigilando por todo el país a ver a qué hora se casa ella y en qué oficialía del registro civil para acudir ante los tribunales de otra entidad federativa a solicitar que la nulidad por haberse realizado el matrimonio contra las leyes prohibitivas y de orden público. Entonces a mí me pareció que la interpretación estuvo incompleta, mal. A lo mejor, como decía el otro abogado, como una interpretación muy agresiva en el sentido de violación a derechos humanos, con esas prohibiciones que en la actualidad han dejado de ser eficaces, útiles y constitucionales, porque en la actualidad y en el tema de divorcio hay cosas muy interesantes que han sucedido a nivel nacional. Pongo el caso siguiente: se presenta, imaginemos el caso que nos presenta aquí la abogada, donde se pretende el divorcio a través de una causa que es el adulterio. Entonces se demanda, y al contestar precisamente se reconviene, vamos a pensar en esta hipótesis, hay una reconvención por divorcio incausado o sin causa. ¿Qué es lo que pasa aquí con el curso de esas dos acciones? Tenemos una acción de divorcio necesario, se contesta la acción, pero se reconviene a través de un divorcio incausado. ¿Cómo se traba la litis ahí? Los criterios que han asumido, o las interpretaciones, la posición jurídica que han asumido la mayor parte de los jueces en la República ha sido darle cauce por divorcio incausado.
Pero, ¿qué es lo que se pretende con un divorcio necesario? Ahí vamos a la interpretación. ¿Cuál es el objeto, de promover? Si tenemos un divorcio, si podemos promover el divorcio sin causa a través de jurisprudencia de la Corte en cualquier estado de la República, esté o no previsto, ¿por qué elegimos una acción de divorcio necesario? Por efectos de la sentencia, por las responsabilidades, las condenas que pretendemos hacia el otro. Y hay de las condenas leves hasta las gravísimas. ¿Cuál es una de las condenas más graves que siempre se buscaba a través de cualquier causa de divorcio necesario? La pérdida de la patria potestad, que es la parte, digamos, más grave del escenario. Lejos de la prohibición de no casarse durante un tiempo, era la pérdida de la patria potestad. Pero si analizamos e interpretamos con calma estas instituciones jurídicas, particularmente el divorcio sin motivo o incausado, como se le llama, ¿cuáles son las consecuencias de ese procedimiento? Nada más la disolución. Entonces, cuando se crea este tipo de divorcio, ¿qué sucede con los otros elementos? Custodia, alimentos y patrimonio conyugal en caso de que exista sociedad legal o sociedad conyugal. ¿Qué dicen respecto de esas condiciones? Respecto a los hijos, el dinero, etc. Dicen, esas, si no hay acuerdo, se tramitan en la vía incidental y se discuten como se hayan o se planteen, ¿no? Yo me quedo con la casa, tú con el perro, bueno, vamos a pelearlo. Pero mientras tanto, el vínculo matrimonial está disuelto. El objetivo, insisto, de un divorcio y del otro es esa condena. Finalmente la condena la podemos obtener a través de una vía incidental. Entonces, la mayoría de los jueces han dado ese procedimiento, han tomado esa versión de frente a una acción de divorcio necesario. Si se reconviene por incausado, se sigue de esa forma. ¿Es correcta esta interpretación? No. ¿No? No, tiene ¿Qué hacemos? tendría que irse por el necesario. Por el necesario. ¿Cuál es el objeto? Hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objeto de la acción de divorcio necesario? El objeto primigenio, el básico. Es la disolución del vínculo matrimonial, ¿no? Sí. Y este divorcio necesario, ¿por qué se crea? ¿Por qué en los códigos civiles aparece? En principio apareció el tema del divorcio en códigos civiles como un divorcio necesario. El siguiente paso fue el divorcio por mutuo disenso o mutuo consentimiento, y en el tercer escenario fue el divorcio incausado. Si hacemos ese estudio para poder interpretar esta normatividad, las finalidades del divorcio incausado, cómo trabar la litis cuando las partes contendientes presentan esas posiciones jurídicas, no podemos dejar claro la creación de esas instituciones. El divorcio prácticamente estaba prohibido. La sociedad estaba muy interesada en que no hubiera desunión. La familia es la célula de la sociedad, bla, 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 y se basa en ¿qué? En el matrimonio. Voy para allá. En el matrimonio. Entonces, tenemos que poner causas específicas para poder romper ese vínculo. Y son causas, las iniciales fueron causas extremas. Ya después, en muchos códigos, se introducen causas como no un abandono de hogar como tal,
sino la separación de los susodichos por más de 2 años, en algunas legislaciones por más de 6 meses. ¿Qué hizo el legislador al introducir este tipo de causas? Pues al temperar la severidad. Había personas que ya no se querían, que ya no se amaban y que no podían separarse porque del catálogo que tengo, ¿cuál escojo? Que te pueda dañar menos. Si ustedes con detenimiento analizan cada una de las causas y de ahí el divorcio sin expresión de la misma, van a darse cuenta que todas generan una falta de voluntad para persistir con el vínculo de una de las partes. Por ejemplo, el adulterio. ¿Quién engañó a quién? La señora engañó al actor. La señora engañó al actor. Bueno, podemos suponer que si la señora engañó al señor, parece ser que ya no lo quería, ¿verdad? Ya no quería estar casado con él. Quería otro. Bueno, la base precisamente del divorcio incausado es esa. Yo, cualquiera de los dos sujetos, no quiero continuar contigo. ¿Por qué razón? Por lo que sea. Ya no te quiero, ya no quiero, punto. ¿Perdón? ¿Sí la refiero? Bueno, así es. ¿Y qué pasaba? Que entonces este tipo de condenas ya no tienen razón de ser. Te pude haber engañado, te pude haber golpeado, pude, ¿qué más? Tener una enfermedad venérea, lo que tú quieras. El punto es, se concentra en que ya no quiero estar contigo. Frente a ese escenario, por eso se cuestionan mucho este tipo de condenas. ¿Es dentro de los derechos humanos viable la condena que nos platicó la abogada hacia la mujer? ¿Cuál es el fin de la medida? Y eso es argumentación, interpretación, ponderación. ¿Cuál es la finalidad de prohibirle que se vuelva a casar en 2 años? Castigarla. No, pero ¿cuál es el fin? O sea, sí, pero, o sea, ¿qué le vamos a castigar? O sea, no, pero vengarse, acuérdense que la condena le impone el juez. ¿El juez qué pretende con esa medida? Sancionar la conducta del adulterio. Ejemplificativo, ¿no? Si alguien le encuentra algún sentido prohibirle a alguien que se case 2 años para que aprenda a no engañar, ¿cómo lo sostenemos? Esa es la gran pregunta que se hacen, por ejemplo, ahora que en las legislaciones donde no está contemplado el divorcio incausado ha habido ciertos problemas. Uno de ellos es ¿en qué momento puedo presentar? Y esa es una cuestión de interpretación. ¿En qué momento puedo presentar una demanda de divorcio incausado? ¿Tengo que esperarme 1 año? Porque acuérdense que el mutuo hay que esperarse estar casados mínimo 1 año. En otros son 6 meses. Pero va de 1 año a 6 meses. Antes no puedo presentar mi demanda de divorcio por mutuo disenso. Podría presentar otra de divorcio necesario en cualquier tiempo, simplemente cuando se actualice la causa. Pero, ¿cuándo presento o en qué tiempo puedo presentar la de divorcio incausado? Pues, la interpretación nos lleva a que en cualquier momento, al día siguiente en que me case, en que suscriba el matrimonio. Y la otra, el juez declara disuelto el vínculo matrimonial y los muchachos, la muchacha y el muchacho quedan en aptitud de contraer otro, ¿verdad? ¿En qué momento pueden hacerlo?
A partir del que causa ejecutoria la sentencia, no habría una prohibición, porque acuérdense que en el mutuo consentimiento, cuando se declara, hay que esperar un año. Entonces, ¿qué está pasando con esto? Tal parece que ahora el tema es el divorcio incausado, ya ni siquiera por un mutuo consentimiento. Que el mutuo consentimiento era el más socorrido porque se trataba de un acuerdo, etcétera, etcétera. Hacerse menos daño. Entonces, cuidado con esto, es parte de la interpretación de los criterios que están imperando en la actualidad y tocando el tema del amante, Coahuila. En Coahuila, algunos jueces familiares, no sé si vieron la noticia, y también Veracruz, demandaron por ahí, un amante demandó alimentos al chamaco, chulo pelado, ¿verdad? Su esposa y su amante, como el sueño de cualquier hombre en su sano juicio. Pues bueno, el detalle con las amantes era que pues, realmente eran las consentidas, casa grande, casa chica, al menos habían casas, etcétera. Pues bueno, esta mujer fue a más, demanda al muchacho, insisto, chulo pelado, y hay una condena de alimentos hacia el amante. ¿Qué pasa aquí? No hay disolución de matrimonio, no. El matrimonio está intocado. Hay una condena de él para pagar alimentos al amante, que no tiene hijos con él. Ojo con eso, porque sería muy fácil, bueno, es un hijo fuera de matrimonio, bla, bla. No, acá no hay hijos. ¿A eso a qué nos está llevando? ¿Cuáles son las consecuencias de ese fallo, de ese criterio? Es una relación rara de matrimonio por un lado y concubinato por otro, asiato. ¿En qué figura, en qué institución jurídica podemos introducir esa relación de un hombre o mujer casada con otra persona que no es su esposo o esposa? ¿Cómo le llamamos a eso? No, jurídicamente. O sea, ¿cómo estamos legitimando a través de una pensión ese estado? Podemos llamarle un verdadero hombre inteligente, sano, o una verdadera mujer, etc. En una reparación del daño. Pero el contrato es legal. Ese contrato, podemos hablar de un acto jurídico en la relación entre los amantes. ¿Cuántos carnales? No, pues hay muchos, ¿verdad? No le pasamos el micrófono aquí al... ¿Mande? Ah. Sí, probablemente, obviamente no conocemos el caso, pero pues casi no se da. No, tal cual. Sí, pero quiero decir, casi no se da. Aquí no se da en ese claro, tipo. pero cuando una persona corteja, un hombre casado o mujer casada corteja a su contraria, o sea, puede ser aquí ahora sí que agarramos parejo. Hombre, mujer o Sí, cosa. no le dice que es casado, es decir, no le dice que si acaso dirá, hoy estoy a punto de divorciarme por eso algún motivo, ¿no? Típico, pero quiero decir, o sea, eso lo hice en broma. Se maneja que es muy probable que haya sido el argumento toral, decir, es que a mí no me dijo. Luego entonces me di cuenta al año, a los 8 meses, cuando me lo encontré con los niños en el parque, etc. Bueno, en este caso, la mujer sabía que se trataba de un hombre casado. Eso no había duda. Entonces, bueno, ahí les dejo ese caso que no es más que tema de interpretación. ¿Qué estamos haciendo? Adelante, abogado.
una relación. A ver, micrófono. Una relación. Yo el divorcio necesario se me hace una estupidez de que un legislador me haga o me provoque a hacer conductas ilícitas para poder divorciarme. O sea, si la señora no me quiere dar, entonces le voy a pasar una muchachita o dos muchachitas. No, le voy a dar unos Le voy a poner golpecitos. una madrina para que entonces poder yo pues, causar el divorcio del derecho. Es algo ilógico, por eso yo estoy de acuerdo. El derecho no puede obligar en ninguna relación a mantenerme unido ni en una sociedad, ni en un contrato, ni siquiera en un partido político. Correcto. ¿Verdad? Entonces, es muy común. Pero voy a decir, aquí el problema es cómo tú, Jorge, reconoces el derecho a una institución. Eso todavía no lo ha dicho la Corte, No, no. eso el juez es... ¿Cómo lo vas a reconocer algo ilícito? Porque me preocupa. Una cosa es el concubinato, que los dos estamos libres, respetados, pero aquí hay una situación. Y yo no creo que a los 6 meses, si ya estás consciente y todo, bueno, pues mejor cóbrame una indemnización legal, ¿no? De cuántas veces un pago, como... No, acá es una pensión. No, ni siquiera una pensión, porque vamos a decir, ya no voy a tener, pero para mí se me hace un absurdo esto. Porque ¿Qué? no nomás vas a afectar, no nomás es un campo de disciplina, estás afectando los derechos hereditarios, los derechos, muchas cosas de alguien que en la realidad entró con el riesgo y con saber que lo que era muy diferente de lo que hay libertad, hay decisión de Claro. hay un fin de vida, aquí no hay fin de vida, no hay un proyecto de vida, y ella lo sabía, o sea, no puedes cobrar, a mí se me hace un peligro, yo no estoy de acuerdo con esto, es un peligro, porque luego voy a decir, ¿cuál es el amaciato? O sea, ya no voy a tener ni derecho a una camita al aire, ni ¿Cómo se encuentra redactado el enunciado normativo en que esta persona reclamó o sustenta su acción? Es correcto. Eso no lo conocemos, en realidad no hay dentro de las legislaciones de estos estados un texto normativo explícito que se puede interpretar en ese sentido. El problema es de las relaciones, se basaron en que finalmente es una relación de facto y que esta mujer, por el tiempo que ha vivido con él, que de buenas a primeras ella no tiene ninguna seguridad de nada, como lo decía el abogado, pero la lectura que esto está dando es lo que ha puesto el foco rojo en ese sentido. Si el derecho admite que se le dé una pensión en esas condiciones a una persona, ¿qué nos está diciendo? De alguna forma está diciendo, nos están legitimando a lo mejor ese tipo de relaciones. Si no, está la pregunta al aire, pero efectivamente la resolución nace de interpretación de textos normativos, pero no existe en esas legislaciones explícito esa condición pues de la relación, pero finalmente ahí está. Disculpe, entonces en este caso, ¿dónde queda que donde la norma no especifica? O sea, la norma no distingue, no debemos distinguir. Es que ese es el problema con lo que estamos viendo en la interpretación, ya lo decía Tarufo, donde la norma no distingue, espérame, ¿cuál norma? Si la norma es la que tú vas a extraer del texto. Y no existe el texto. No, pero hay texto normativo, no hay norma expresa que regule esa relación, pero en el Código Civil hay muchas, exactamente. Ahora mire, pasa una cosa, bueno, un poquito de la interpretación, lo que decía el licenciado Antonio es cierto, nos enfrentamos a muchos criterios de interpretación, a tal grado que a estas alturas ya es un vicio. ¿Por qué? Porque si por ejemplo promueve un amparo
y cae en el juzgado tercero, por decirlo así, sí, no, pendiente, o sea, no va a ser un ejemplo. Un número. Sí, entonces ellos buscan toda la manera de que se sobresea. Luego le toca en la mesa 4. Mire, le ponen todo el argumento para sobreseerlo, ¿sí? Entonces, ay, pero caray, esto está uno ya estudiando y todo. Resulta que vuelve a uno a meter la demanda, o sea, quizás cae en el cuarto y con otro criterio se lo admiten. Entonces, bueno, pues entonces, ¿dónde está la interpretación? ¿Dónde está la argumentación? ¿Dónde? Muchos retractores de esto ponen el dedo en la llaga ahí donde dice la abogada, el tema de la seguridad jurídica. La interpretación nos da o nos quita seguridad jurídica. Pero los defensores dicen, es como si en el derecho estuviera dicho todo, y no es así. Las conductas humanas van en evolución, en desarrollo, etc. Y a veces el texto normativo se queda atrás, ya no responde a una necesidad social. Tema de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué hizo la Suprema Corte cuando interpreta el artículo 4? Redefine la institución del matrimonio, pero ¿sobre qué bases interpretativas? ¿Sobre un método gramatical? ¿Sobre un método histórico, legislativo, antropológico? ¿Sobre qué método? El método técnicamente que utilizó se llama interpretación evolutiva, que es un método específicamente para la interpretación constitucional. Es decir, se tiene que empatar una condición fáctica, social, que está sucediendo frente a un texto normativo que se creó hace muchos años atrás y que en su momento de creación no tenía ni la remota idea de que eso pudiera suceder. De otra manera, estaría prohibido. Adopción igual entre personas, entre parejas del mismo sexo, cursó por esa ruta a través de un método interpretativo que hace, se redefine la institución matrimonial y se llega a esta conclusión. El micrófono, ahí viene. Buenas. En relación a eso, la adopción de parejas del mismo sexo, se quedó por ahí una duda en que habría dos normas constitucionales chocando. Por una parte, el artículo 4, donde establece en su párrafo 6º el interés superior del niño o de la niñez en general. Entonces, ese niño, ¿de dónde? Y ya lo dijimos aquí o lo comentamos en las sesiones pasadas, que no tiene voluntad o no tiene consentimiento el niño de 6 meses o de 5 meses que se va a ser adoptado por Ricky Martin y su servidor, por decir. Bueno. Pero si ese niño no quiere, adóptenme a mí, yo me voy sin problema. No, el punto es que dentro de la ya especificidad de la interpretación en materia constitucional, lo que se han creado son técnicas, métodos, teorías para enfrentar esos problemas, y la más usada y la que ha asumido nuestra Suprema Corte es la técnica de la ponderación. Hay derechos, como decía ayer, precisamente esa técnica de la ponderación, precisamente aplicando aquí, pues es más el interés del niño, es desde luego superior, que ya lo hemos analizado en otros eventos aquí, que es muy vago ese término, ¿no? Interés superior del... Hasta la fecha no sé qué es el interés superior. Pero en sí,
términos sencillos, podemos decir que el niño, poniéndolo, como usted dice, la interpretación en la ponderación, pues es obvio que superior a la pareja del mismo sexo, ¿no? Casi el interés superior del niño está enfrascado, está atorado, obstaculizado con el tema del interés jurídico, por ejemplo, en el amparo, y en términos generales en la teoría del derecho administrativo. ¿Por qué? Porque no se ha podido definir qué es exactamente ese interés jurídico. ¿Cuál es el interés superior del menor? Decían lo mejor. Volvemos, interpretación. ¿Qué es lo mejor? Son conceptos relativos que no podemos decir en abstracto qué es lo mejor. Lo mejor de qué, para qué, en qué contexto y bajo qué circunstancias. ¿Qué es lo más adecuado para el niño? Adecuado respecto de qué o bajo qué circunstancias podemos decir que esto le conviene o no le conviene. En un caso particular, no sé si aquí por aquí los compañeros ya vieron una película que se presentó aquí en la Casa de la Cultura, al parecer se llama La Otra Pareja, la interpretan actores mexicanos, muy buena, y por ahí está muy interesante porque el hijo vive en estado de abandono porque es hija de una drogadicta, en pocas palabras, y lo deja casi muerto ahí. Entonces el niño se va y vive con esta pareja, y pues los que han visto la película pues ya saben todo. Jorge Salinas, ¿no? Sí, Jorge Salinas. Está guapo. Sí, efectivamente, esa es una película muy ilustrativa. Está chulo. De la adopción. Sí. ¿Ustedes creen que esas películas se generan de manera gratuita? Hay una corriente detrás, un escenario detrás. ¿Qué nos muestra esa película? Que finalmente el niño es feliz al lado de dos guapotototes que viven como familia. Sí, exactamente.